1 de Corintios. Biblia hablada con explicación y oración en audio con letra, estudio bíblico. A continuación leeremos el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, y otro, yo de Cefás, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo
para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahora veremos un comentario devocional de Primera de Corintios. Versículo 1. El apóstol Pablo comienza a escribir esta carta porque conocía los problemas que estaba atravesando la iglesia. Pablo permaneció con la iglesia de Corinto por 1 año y medio, según Hechos, capítulo 18, versículo 11. Y ahora se presenta como alguien llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Inicia su carta poniendo la autoridad que le había sido dada por revelación y llamado sobrenatural de Dios en compañía del hermano Sóstenes, posiblemente un colaborador, quien pudo haber sido el escritor de la carta mientras Pablo la dictaba. Pablo había sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. La palabra apóstol significa enviado. Jesús es quien comisiona y llama, como lo dice Efesios, capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo es un apóstol llamado por el Señor Jesús luego de la resurrección, a diferencia de los principales 12 apóstoles que convivieron con Jesús antes de su muerte y resurrección. En Hechos capítulo 9 del verso 1 al 19 podemos ver cómo fue la conversión y el llamado del apóstol Pablo, quien era también conocido como Saulo de Tarso. Versículos 2 y 3. Si bien la carta está dirigida a la iglesia de Corinto, el énfasis de Pablo continúa en el cuerpo de Cristo como cuerpo espiritual y no solamente local. Pablo nunca se refirió a ninguna iglesia, aparte del nombre de la ciudad. No existió ninguna otra clasificación más que una cuestión territorial para nombrar a las iglesias en la Biblia, porque la iglesia no es un lugar ni un edificio, somos todos los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Una mirada amplia de la iglesia es importante para poder convivir, amar y respetar a nuestros hermanos en todo el mundo, en todo lugar y cultura. La segunda parte del versículo 2 dice: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocar el nombre de Jesús nos une y trae el cielo a la tierra. Y el verso 3 es una poderosa bendición para todos nosotros. Gracia y paz del Padre y del Señor Jesús. Los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, hallamos gracia y paz. Versículos del 4 al 7. La iglesia de Corinto había sido bendecida por el Señor, aunque más adelante tenga correcciones y reprensiones sobre cosas que sucedían. Queda claro que el Señor estaba allí con gracia, favor y dones espirituales con los que había bendecido a los miembros de esta congregación. Versículos 8 y 9. El Señor no dejará que caigamos, porque nos fortalecerá, levantará y afirmará hasta el fin. La comunión con Jesús significa estar de acuerdo con Él. Necesitamos que todo en nuestra vida sea agradable a Dios. Meditemos en nuestro corazón
¿Qué cosas de nuestra vida apagan o entristecen al Espíritu Santo? Si tenemos una actitud de corrección, de temor de Dios y de obediencia, el fuego de Dios estará encendido en nuestra vida. Versículo 10. Pablo les ruega que no estén divididos, porque sabe que una iglesia dividida no prosperará. Si un espíritu de división avanza en la iglesia, se estancará. El mayor esfuerzo en cada visión de las iglesias que Dios levanta debe estar en mantenerla pura, en el propósito por el que Dios la ha llamado. La humildad y el deseo de mantener el propósito más importante de la iglesia es el avance del reino de Dios para salvar, sanar, liberar y discipular. Esto es lo que mantiene la unidad y deja las divisiones en la cruz de Cristo para que nunca se interponga el ego, los intereses personales y se lleve adelante todo lo que el Señor quiere hacer. Versículos del 11 al 17. El primer problema que se les plantea a los corintios son las divisiones entre los seguidores de ciertos líderes y maestros dentro de la congregación, tal vez uno de los problemas más comunes hoy día. Los miembros habían dejado de centrarse en Jesús y su mirada, elevada de las cosas de Dios, se había enfocado en los líderes, como si el Evangelio se tratara de ellos. No sabemos con precisión por qué esto había sucedido, pero si el liderazgo se centra en sobresaltar su propia personalidad, correrá su foco de Cristo, y los seguidores, que deberían amarse y estar unidos para servir al Señor, comenzarán a comparar a los líderes, creando una rivalidad basada en distintas cosas, como ser, la forma de predicar, la personalidad o el carácter. Los líderes y ministros que Dios levanta son servidores de Dios y del pueblo. Cuando tenemos una mirada humanizada, tendemos a ver las virtudes o debilidades de cada persona y creemos que las personas son los protagonistas de la iglesia o que algunas valen más que otras. Pero esto trae división y peleas. En el versículo 17, Pablo habla de palabras ingeniosas humanamente, pero el Evangelio no debe fundamentarse en la habilidad de los oradores, sino en el poder de Dios que fluye y respalda su palabra. Podemos ser buenos oradores o escritores, pero si el Señor no bendice, unge y respalda esa habilidad, no produce impacto espiritual. Versículos del 18 al 29. El verdadero evangelio que impacta y transforma las vidas no está basado en la habilidad, inteligencia, filosofías ni ninguna habilidad meramente humana, puesto que la sabiduría de Dios ha establecido que el evangelio es poder del Espíritu Santo para salvación con señales y maravillas. Por eso, una persona sin demasiada preparación teológica o académica puede tal vez tener más impacto en su testimonio de Dios y mensaje que alguien que trata de convencer con sus ingeniosos argumentos. El poder de Dios puede fluir e impactar con unas simples palabras, porque no se trata de lo ingenioso de las palabras, sino de que fluyan en la unción. Dios puede hacer que alguien despreciado por la sociedad y desechado por los estándares del mundo fluya en sabiduría del cielo, con unción, señales y maravillas como ningún otro. De esa manera, quienes se creen sabios, poderosos e importantes se dan cuenta que hay cosas que solo son un regalo del Señor y no pueden imitar con su capacidad humana. Por lo tanto, no se pueden jactar o enorgullecer ante el poder de Dios. Y aquel que es
despreciado según el mundo, tampoco se puede jactar, porque sabe que todo lo que ha recibido es solo por gracia. Nadie se puede envanecer, todo poderío y ego del hombre queda postrado ante el Todopoderoso. Siempre Dios pone la soberbia del hombre en el lugar donde debe estar. Recordemos que somos su pueblo, su creación. Eso nos mantiene sensatos y humildes. Por eso, dice el verso 28 y 29, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículos 30 y 31. De Dios proceden todos los verdaderos beneficios. En Jesús nos fue dada la sabiduría que necesitamos, que viene de lo alto, como el perdón y la santificación. En Cristo, Dios nos hizo santos, puros, y nos libró del pecado. Nuestra gloria es pertenecer al Señor. Si queremos jactarnos de algo, podemos hacerlo en que el Señor está con nosotros para respaldarnos, ayudarnos y proveernos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahora, hagamos juntos esta oración basada en 1 Corintios, capítulo 1. Padre Celestial, gracias porque nos has llamado con un plan y propósito. Mi vida tiene un llamado y lo cumpliré en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme parte de tu pueblo, porque soy el cuerpo de Cristo, la iglesia que has levantado. Tú me santificas y me levantas para cumplir ese llamado. Hazme comprender que soy un bendecido, que tengo toda clase de bendiciones. Me has dado habilidades naturales y dones espirituales para usarlos en favor de la iglesia. Que toda división en mi iglesia sea derribada en el nombre de Jesús. Enfoca nuestra visión en Cristo y en el avance de tu reino, y no en comparar a los líderes que tú levantas. Bendice a mis pastores y líderes espirituales. Úsalos para llevar más almas a los pies de Cristo. Abre mis ojos para que vea conforme a tu reino y no a una mirada meramente humana. Que tu poder se manifieste en mi vida para salvar a los que se pierden. Me mantengo humilde en tu presencia, porque todo lo que tengo procede de ti, y separado de ti no puedo dar frutos eternos. Te alabo, Padre Celestial, porque gracias a que me has unido a Cristo, ahora tengo tu sabiduría. Soy santificado, justificado y redimido. Me glorío solo en tu amor. Pido, creo y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. 1 Corintios. Biblia hablada con explicación y oración en audio con letra, estudio bíblico. A continuación leeremos el libro de 1 Corintios, capítulo 1, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento,
así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro: yo de Apolos, y otro: yo de Cefás, y otro: yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahora veremos un comentario devocional de Primera de Corintios. Versículo 1. El apóstol Pablo comienza a escribir esta carta porque conocía los problemas que estaba atravesando la iglesia. Pablo permaneció con la iglesia de Corinto por 1 año y medio, según Hechos, capítulo 18, versículo 11. Y ahora se presenta como alguien llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Inicia su carta poniendo la autoridad que le había sido dada por revelación y llamado sobrenatural de Dios
en compañía del hermano Sóstenes, posiblemente un colaborador, quien pudo haber sido el escritor de la carta mientras Pablo la dictaba. Pablo había sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. La palabra apóstol significa enviado. Jesús es quien comisiona y llama, como lo dice Efesios, capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo es un apóstol llamado por el Señor Jesús luego de la resurrección, a diferencia de los principales 12 apóstoles que convivieron con Jesús antes de su muerte y resurrección. En Hechos capítulo 9 del verso 1 al 19 podemos ver cómo fue la conversión y el llamado del apóstol Pablo, quien era también conocido como Saulo de Tarso. Versículos 2 y 3. Si bien la carta está dirigida a la iglesia de Corinto, el énfasis de Pablo continúa en el cuerpo de Cristo como cuerpo espiritual y no solamente local. Pablo nunca se refirió a ninguna iglesia, aparte del nombre de la ciudad. No existió ninguna otra clasificación más que una cuestión territorial para nombrar a las iglesias en la Biblia, porque la iglesia no es un lugar ni un edificio, somos todos los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Una mirada amplia de la iglesia es importante para poder convivir, amar y respetar a nuestros hermanos en todo el mundo, en todo lugar y cultura. La segunda parte del versículo 2 dice: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocar el nombre de Jesús nos une y trae el cielo a la tierra. Y el verso 3 es una poderosa bendición para todos nosotros. Gracia y paz del Padre y del Señor Jesús. Los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, hallamos gracia y paz. Versículos del 4 al 7. La iglesia de Corinto había sido bendecida por el Señor, aunque más adelante tenga correcciones y reprensiones sobre cosas que sucedían. Queda claro que el Señor estaba allí con gracia, favor y dones espirituales con los que había bendecido a los miembros de esta congregación. Versículos 8 y 9. El Señor no dejará que caigamos, porque nos fortalecerá, levantará y afirmará hasta el fin. La comunión con Jesús significa estar de acuerdo con Él. Necesitamos que todo en nuestra vida sea agradable a Dios. Meditemos en nuestro corazón qué cosas de nuestra vida apagan o entristecen al Espíritu Santo. Si tenemos una actitud de corrección, de temor de Dios y de obediencia, el fuego de Dios estará encendido en nuestra vida. Versículo 10. Pablo les ruega que no estén divididos, porque sabe que una iglesia dividida no prosperará. Si un espíritu de división avanza en la iglesia, se estancará. El mayor esfuerzo en cada visión de las iglesias que Dios levanta debe estar en mantenerla pura, en el propósito por el que Dios la ha llamado. La humildad y el deseo de mantener el propósito más importante de la iglesia es el avance del reino de Dios para salvar, sanar, liberar y discipular. Esto es lo que mantiene la unidad y deja las divisiones en la cruz de Cristo para que nunca se interponga el ego, los intereses personales y se lleve adelante
todo lo que el Señor quiere hacer. Versículos del 11 al 17. El primer problema que se les plantea a los corintios son las divisiones entre los seguidores de ciertos líderes y maestros dentro de la congregación, tal vez uno de los problemas más comunes hoy día. Los miembros habían dejado de centrarse en Jesús y su mirada, elevada de las cosas de Dios, se había enfocado en los líderes, como si el Evangelio se tratara de ellos. No sabemos con precisión por qué esto había sucedido, pero si el liderazgo se centra en sobresaltar su propia personalidad, correrá su foco de Cristo, y los seguidores, que deberían amarse y estar unidos para servir al Señor, comenzarán a comparar a los líderes, creando una rivalidad basada en distintas cosas, como ser, la forma de predicar, la personalidad o el carácter. Los líderes y ministros que Dios levanta son servidores de Dios y del pueblo. Cuando tenemos una mirada humanizada, tendemos a ver las virtudes o debilidades de cada persona y creemos que las personas son los protagonistas de la iglesia o que algunas valen más que otras. Pero esto trae división y peleas. En el versículo 17, Pablo habla de palabras ingeniosas humanamente, pero el Evangelio no debe fundamentarse en la habilidad de los oradores, sino en el poder de Dios que fluye y respalda su palabra. Podemos ser buenos oradores o escritores, pero si el Señor no bendice, unge y respalda esa habilidad, no produce impacto espiritual. Versículos del 18 al 29. El verdadero evangelio que impacta y transforma las vidas no está basado en la habilidad, inteligencia, filosofías ni ninguna habilidad meramente humana, puesto que la sabiduría de Dios ha establecido que el evangelio es poder del Espíritu Santo para salvación con señales y maravillas. Por eso, una persona sin demasiada preparación teológica o académica puede tal vez tener más impacto en su testimonio de Dios y mensaje que alguien que trata de convencer con sus ingeniosos argumentos. El poder de Dios puede fluir e impactar con unas simples palabras, porque no se trata de lo ingenioso de las palabras, sino de que fluyan en la unción. Dios puede hacer que alguien despreciado por la sociedad y desechado por los estándares del mundo fluya en sabiduría del cielo, con unción, señales y maravillas como ningún otro. De esa manera, quienes se creen sabios, poderosos e importantes se dan cuenta que hay cosas que solo son un regalo del Señor y no pueden imitar con su capacidad humana. Por lo tanto, no se pueden jactar o enorgullecer ante el poder de Dios. Y aquel que es despreciado según el mundo tampoco se puede jactar, porque sabe que todo lo que ha recibido es solo por gracia. Nadie se puede envanecer. Todo poderío y ego del hombre queda postrado ante el Todopoderoso. Siempre Dios pone la soberbia del hombre en el lugar donde debe estar. Recordemos que somos su pueblo, su creación. Eso nos mantiene sensatos y humildes. Por eso, dice el verso 28 y 29, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículos 30 y 31. De Dios proceden todos los verdaderos beneficios. En Jesús nos fue dada la sabiduría que necesitamos, que viene de lo alto, como el perdón y la santificación. En Cristo
Dios nos hizo santos, puros, y nos libró del pecado. Nuestra gloria es pertenecer al Señor. Si queremos jactarnos de algo, podemos hacerlo en que el Señor está con nosotros para respaldarnos, ayudarnos y proveernos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahora, hagamos juntos esta oración basada en 1 Corintios, capítulo 1. Padre Celestial, gracias porque nos has llamado con un plan y propósito. Mi vida tiene un llamado y lo cumpliré en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme parte de tu pueblo, porque soy el cuerpo de Cristo, la iglesia que has levantado. Tú me santificas y me levantas para cumplir ese llamado. Hazme comprender que soy un bendecido, que tengo toda clase de bendiciones. Me has dado habilidades naturales y dones espirituales para usarlos en favor de la iglesia. Que toda división en mi iglesia sea derribada en el nombre de Jesús. Enfoca nuestra visión en Cristo y en el avance de tu reino, y no en comparar a los líderes que tú levantas. Bendice a mis pastores y líderes espirituales. Úsalos para llevar más almas a los pies de Cristo. Abre mis ojos para que vea conforme a tu reino y no a una mirada meramente humana. Que tu poder se manifieste en mi vida para salvar a los que se pierden. Me mantengo humilde en tu presencia, porque todo lo que tengo procede de ti, y separado de ti no puedo dar frutos eternos. Te alabo, Padre Celestial, porque gracias a que me has unido a Cristo, ahora tengo tu sabiduría. Soy santificado, justificado y redimido. Me glorío solo en tu amor. Pido, creo y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. 1 Corintios. Biblia hablada con explicación y oración en audio con letra, estudio bíblico. A continuación leeremos el libro de 1 Corintios, capítulo 1, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, y otro, yo de Cefás, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo?
¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahora veremos un comentario devocional de Primera de Corintios. Versículo 1. El apóstol Pablo comienza a escribir esta carta porque conocía los problemas que estaba atravesando la iglesia. Pablo permaneció con la iglesia de Corinto por 1 año y medio, según Hechos, capítulo 18, versículo 11. Y ahora se presenta como alguien llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Inicia su carta poniendo la autoridad que le había sido dada por revelación y llamado sobrenatural de Dios en compañía del hermano Sóstenes, posiblemente un colaborador, quien pudo haber sido el escritor de la carta mientras Pablo la dictaba. Pablo había sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. La palabra apóstol significa enviado. Jesús es quien comisiona y llama, como lo dice Efesios, capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo es un apóstol llamado por el Señor Jesús luego de la resurrección, a diferencia de los principales 12 apóstoles que convivieron con Jesús antes de su muerte y resurrección. En Hechos capítulo 9 del verso 1 al 19 podemos ver cómo fue la conversión
y el llamado del apóstol Pablo, quien era también conocido como Saulo de Tarso. Versículos 2 y 3. Si bien la carta está dirigida a la iglesia de Corinto, el énfasis de Pablo continúa en el cuerpo de Cristo como cuerpo espiritual y no solamente local. Pablo nunca se refirió a ninguna iglesia, aparte del nombre de la ciudad. No existió ninguna otra clasificación más que una cuestión territorial para nombrar a las iglesias en la Biblia, porque la iglesia no es un lugar ni un edificio, somos todos los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Una mirada amplia de la iglesia es importante para poder convivir, amar y respetar a nuestros hermanos en todo el mundo, en todo lugar y cultura. La segunda parte del versículo 2 dice: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocar el nombre de Jesús nos une y trae el cielo a la tierra. Y el verso 3 es una poderosa bendición para todos nosotros. Gracia y paz del Padre y del Señor Jesús. Los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, hallamos gracia y paz. Versículos del 4 al 7. La iglesia de Corinto había sido bendecida por el Señor, aunque más adelante tenga correcciones y reprensiones sobre cosas que sucedían. Queda claro que el Señor estaba allí con gracia, favor y dones espirituales con los que había bendecido a los miembros de esta congregación. Versículos 8 y 9. El Señor no dejará que caigamos, porque nos fortalecerá, levantará y afirmará hasta el fin. La comunión con Jesús significa estar de acuerdo con Él. Necesitamos que todo en nuestra vida sea agradable a Dios. Meditemos en nuestro corazón qué cosas de nuestra vida apagan o entristecen al Espíritu Santo. Si tenemos una actitud de corrección, de temor de Dios y de obediencia, el fuego de Dios estará encendido en nuestra vida. Versículo 10. Pablo les ruega que no estén divididos, porque sabe que una iglesia dividida no prosperará. Si un espíritu de división avanza en la iglesia, se estancará. El mayor esfuerzo en cada visión de las iglesias que Dios levanta debe estar en mantenerla pura, en el propósito por el que Dios la ha llamado. La humildad y el deseo de mantener el propósito más importante de la iglesia es el avance del reino de Dios para salvar, sanar, liberar y discipular. Esto es lo que mantiene la unidad y deja las divisiones en la cruz de Cristo para que nunca se interponga el ego, los intereses personales y se lleve adelante todo lo que el Señor quiere hacer. Versículos del 11 al 17. El primer problema que se les plantea a los corintios son las divisiones entre los seguidores de ciertos líderes y maestros dentro de la congregación, tal vez uno de los problemas más comunes hoy día. Los miembros habían dejado de centrarse en Jesús y su mirada, elevada de las cosas de Dios, se había enfocado en los líderes, como si el Evangelio se tratara de ellos. No sabemos con precisión por qué esto había sucedido, pero si el liderazgo se centra en sobresaltar su propia personalidad, correrá su foco de Cristo, y los seguidores, que deberían amarse y estar unidos para servir al Señor, comenzarán a comparar a los líderes, creando una rivalidad basada en distintas cosas, como ser, la forma de predicar, la personalidad o el carácter. Los líderes y ministros que Dios levanta
son servidores de Dios y del pueblo. Cuando tenemos una mirada humanizada, tendemos a ver las virtudes o debilidades de cada persona y creemos que las personas son los protagonistas de la iglesia o que algunas valen más que otras. Pero esto trae división y peleas. En el versículo 17, Pablo habla de palabras ingeniosas humanamente, pero el Evangelio no debe fundamentarse en la habilidad de los oradores, sino en el poder de Dios que fluye y respalda su palabra. Podemos ser buenos oradores o escritores, pero si el Señor no bendice, unge y respalda esa habilidad, no produce impacto espiritual. Versículos del 18 al 29. El verdadero evangelio que impacta y transforma las vidas no está basado en la habilidad, inteligencia, filosofías ni ninguna habilidad meramente humana, puesto que la sabiduría de Dios ha establecido que el evangelio es poder del Espíritu Santo para salvación con señales y maravillas. Por eso, una persona sin demasiada preparación teológica o académica puede tal vez tener más impacto en su testimonio de Dios y mensaje que alguien que trata de convencer con sus ingeniosos argumentos. El poder de Dios puede fluir e impactar con unas simples palabras, porque no se trata de lo ingenioso de las palabras, sino de que fluyan en la unción. Dios puede hacer que alguien despreciado por la sociedad y desechado por los estándares del mundo fluya en sabiduría del cielo, con unción, señales y maravillas como ningún otro. De esa manera, quienes se creen sabios, poderosos e importantes se dan cuenta que hay cosas que solo son un regalo del Señor y no pueden imitar con su capacidad humana. Por lo tanto, no se pueden jactar o enorgullecer ante el poder de Dios. Y aquel que es despreciado según el mundo tampoco se puede jactar, porque sabe que todo lo que ha recibido es solo por gracia. Nadie se puede envanecer. Todo poderío y ego del hombre queda postrado ante el Todopoderoso. Siempre Dios pone la soberbia del hombre en el lugar donde debe estar. Recordemos que somos su pueblo, su creación. Eso nos mantiene sensatos y humildes. Por eso, dice el verso 28 y 29, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículos 30 y 31. De Dios proceden todos los verdaderos beneficios. En Jesús nos fue dada la sabiduría que necesitamos, que viene de lo alto, como el perdón y la santificación. En Cristo, Dios nos hizo santos, puros, y nos libró del pecado. Nuestra gloria es pertenecer al Señor. Si queremos jactarnos de algo, podemos hacerlo en que el Señor está con nosotros para respaldarnos, ayudarnos y proveernos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahora, hagamos juntos esta oración basada en 1 Corintios, capítulo 1. Padre Celestial, gracias porque nos has llamado con un plan y propósito. Mi vida tiene un llamado y lo cumpliré en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme parte de tu pueblo, porque soy el cuerpo de Cristo, la iglesia que has levantado. Tú me santificas y me levantas para cumplir ese llamado. Hazme comprender que soy un bendecido, que tengo toda clase de bendiciones. Me has dado habilidades naturales y dones espirituales para usarlos en favor de la iglesia.
Que toda división en mi iglesia sea derribada en el nombre de Jesús. Enfoca nuestra visión en Cristo y en el avance de tu reino, y no en comparar a los líderes que tú levantas. Bendice a mis pastores y líderes espirituales. Úsalos para llevar más almas a los pies de Cristo. Abre mis ojos para que vea conforme a tu reino y no a una mirada meramente humana. Que tu poder se manifieste en mi vida para salvar a los que se pierden. Me mantengo humilde en tu presencia, porque todo lo que tengo procede de ti, y separado de ti no puedo dar frutos eternos. Te alabo, Padre Celestial, porque gracias a que me has unido a Cristo, ahora tengo tu sabiduría. Soy santificado, justificado y redimido. Me glorío solo en tu amor. Pido, creo y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. 1 de Corintios. Biblia hablada con explicación y oración en audio con letra, estudio bíblico. A continuación leeremos el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, y otro, yo de Cefás, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios
que la sabiduría de este mundo sea necedad, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahora veremos un comentario devocional de Primera de Corintios. Versículo 1. El apóstol Pablo comienza a escribir esta carta porque conocía los problemas que estaba atravesando la iglesia. Pablo permaneció con la iglesia de Corinto por 1 año y medio, según Hechos, capítulo 18, versículo 11. Y ahora se presenta como alguien llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Inicia su carta poniendo la autoridad que le había sido dada por revelación y llamado sobrenatural de Dios en compañía del hermano Sóstenes, posiblemente un colaborador, quien pudo haber sido el escritor de la carta mientras Pablo la dictaba. Pablo había sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. La palabra apóstol significa enviado. Jesús es quien comisiona y llama, como lo dice Efesios, capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo es un apóstol llamado por el Señor Jesús luego de la resurrección, a diferencia de los principales 12 apóstoles que convivieron con Jesús antes de su muerte y resurrección. En Hechos capítulo 9 del verso 1 al 19 podemos ver cómo fue la conversión y el llamado del apóstol Pablo, quien era también conocido como Saulo de Tarso. Versículos 2 y 3. Si bien la carta está dirigida a la iglesia de Corinto, el énfasis de Pablo continúa en el cuerpo de Cristo como cuerpo espiritual y no solamente local. Pablo nunca se refirió a ninguna iglesia, aparte del nombre de la ciudad. No existió ninguna otra clasificación más que una cuestión territorial para nombrar a las iglesias en la Biblia, porque la iglesia no es un lugar ni un edificio, somos todos los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Una mirada amplia de la iglesia es importante para poder convivir, amar y respetar a nuestros hermanos en todo el mundo, en todo lugar y cultura. La segunda parte del versículo 2 dice: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. Invocar el nombre de Jesús nos une y trae el cielo a la tierra. Y el verso 3 es una poderosa bendición para todos nosotros. Gracia y paz del Padre y del Señor Jesús. Los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, hallamos gracia y paz. Versículos del 4 al 7. La iglesia de Corinto había sido bendecida por el Señor, aunque más adelante tenga correcciones y reprensiones sobre cosas que sucedían. Queda claro que el Señor estaba allí con gracia, favor y dones espirituales con los que había bendecido a los miembros de esta congregación. Versículos 8 y 9. El Señor no dejará que caigamos, porque nos fortalecerá, levantará y afirmará hasta el fin. La comunión con Jesús significa estar de acuerdo con Él. Necesitamos que todo en nuestra vida sea agradable a Dios. Meditemos en nuestro corazón qué cosas de nuestra vida apagan o entristecen al Espíritu Santo. Si tenemos una actitud de corrección, de temor de Dios y de obediencia, el fuego de Dios estará encendido en nuestra vida. Versículo 10. Pablo les ruega que no estén divididos, porque sabe que una iglesia dividida no prosperará. Si un espíritu de división avanza en la iglesia, se estancará. El mayor esfuerzo en cada visión de las iglesias que Dios levanta debe estar en mantenerla pura, en el propósito por el que Dios la ha llamado. La humildad y el deseo de mantener el propósito más importante de la iglesia es el avance del reino de Dios para salvar, sanar, liberar y discipular. Esto es lo que mantiene la unidad y deja las divisiones en la cruz de Cristo para que nunca se interponga el ego, los intereses personales y se lleve adelante todo lo que el Señor quiere hacer. Versículos del 11 al 17. El primer problema que se les plantea a los corintios son las divisiones entre los seguidores de ciertos líderes y maestros dentro de la congregación, tal vez uno de los problemas más comunes hoy día. Los miembros habían dejado de centrarse en Jesús y su mirada, elevada de las cosas de Dios, se había enfocado en los líderes, como si el Evangelio se tratara de ellos. No sabemos con precisión por qué esto había sucedido, pero si el liderazgo se centra en sobresaltar su propia personalidad, correrá su foco de Cristo, y los seguidores, que deberían amarse y estar unidos para servir al Señor, comenzarán a comparar a los líderes, creando una rivalidad basada en distintas cosas, como ser, la forma de predicar, la personalidad o el carácter. Los líderes y ministros que Dios levanta son servidores de Dios y del pueblo. Cuando tenemos una mirada humanizada, tendemos a ver las virtudes o debilidades de cada persona y creemos que las personas son los protagonistas de la iglesia o que algunas valen más que otras. Pero esto trae división y peleas. En el versículo 17, Pablo habla de palabras ingeniosas humanamente, pero el Evangelio no debe fundamentarse en la habilidad de los oradores, sino en el poder de Dios que fluye y respalda su palabra. Podemos ser buenos oradores o escritores, pero si el Señor no bendice, unge y respalda esa habilidad, no produce impacto espiritual. Versículos del 18 al 29. El verdadero evangelio que impacta y transforma las vidas no está basado en la habilidad, inteligencia, filosofías y ninguna habilidad meramente humana, puesto que la sabiduría de Dios ha establecido
que el Evangelio es poder del Espíritu Santo para salvación con señales y maravillas. Por eso, una persona sin demasiada preparación teológica o académica puede tal vez tener más impacto en su testimonio de Dios y mensaje que alguien que trata de convencer con sus ingeniosos argumentos. El poder de Dios puede fluir e impactar con unas simples palabras, porque no se trata de lo ingenioso de las palabras, sino de que fluyan en la unción. Dios puede hacer que alguien despreciado por la sociedad y desechado por los estándares del mundo fluya en sabiduría del cielo, con unción, señales y maravillas como ningún otro. De esa manera, quienes se creen sabios, poderosos e importantes se dan cuenta que hay cosas que solo son un regalo del Señor y no pueden imitar con su capacidad humana. Por lo tanto, no se pueden jactar o enorgullecer ante el poder de Dios. Y aquel que es despreciado según el mundo tampoco se puede jactar, porque sabe que todo lo que ha recibido es solo por gracia. Nadie se puede envanecer. Todo poderío y ego del hombre queda postrado ante el Todopoderoso. Siempre Dios pone la soberbia del hombre en el lugar donde debe estar. Recordemos que somos su pueblo, su creación. Eso nos mantiene sensatos y humildes. Por eso, dice el verso 28 y 29, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículos 30 y 31. De Dios proceden todos los verdaderos beneficios. En Jesús nos fue dada la sabiduría que necesitamos, que viene de lo alto, como el perdón y la santificación. En Cristo, Dios nos hizo santos, puros, y nos libró del pecado. Nuestra gloria es pertenecer al Señor. Si queremos jactarnos de algo, podemos hacerlo en que el Señor está con nosotros para respaldarnos, ayudarnos y proveernos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahora, hagamos juntos esta oración basada en 1 Corintios, capítulo 1. Padre Celestial, gracias porque nos has llamado con un plan y propósito. Mi vida tiene un llamado y lo cumpliré en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme parte de tu pueblo, porque soy el cuerpo de Cristo, la iglesia que has levantado. Tú me santificas y me levantas para cumplir ese llamado. Hazme comprender que soy un bendecido, que tengo toda clase de bendiciones. Me has dado habilidades naturales y dones espirituales para usarlos en favor de la iglesia. Que toda división en mi iglesia sea derribada en el nombre de Jesús. Enfoca nuestra visión en Cristo y en el avance de tu reino, y no en comparar a los líderes que tú levantas. Bendice a mis pastores y líderes espirituales. Úsalos para llevar más almas a los pies de Cristo. Abre mis ojos para que vea conforme a tu reino y no a una mirada meramente humana. Que tu poder se manifieste en mi vida para salvar a los que se pierden. Me mantengo humilde en tu presencia, porque todo lo que tengo procede de ti, y separado de ti no puedo dar frutos eternos. Te alabo, Padre Celestial, porque gracias a que me has unido a Cristo, ahora tengo tu sabiduría. Soy santificado, justificado y redimido. Me glorío solo en tu amor. Pido, creo y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén.